Muy buenas tardes, damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 19 del mes de enero del año 2020 y al igual que todos los domingos vamos a estar tratando temas de interés, informaciones, reflexiones y análisis que permitan nutrir y fortalecer la labor que desarrolla la Asociación Dominicana de Profesores y sobre todo todos los docentes del país. Este programa se transmite de 12 a 1 a través de Teleradio América, canal 45 y a través del canal 12 de Claro, la plataforma de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores, pues también ustedes podrán ver y compartir con el programa Orientación Magisterial. Hoy estaremos hablando brevemente varias informaciones de la vida, digamos, interna de la ADP. Estaremos hablando brevemente unas informaciones sobre los acuerdos previstos para el día 30 entre la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores y el Ministerio de Educación, pero sobre todo estaremos haciendo una amplia conversación con el profesor José Emilio de Jesús, técnico nacional del ministerio, pero sobre todo un experto, un gran trabajador social y un experto en inclusión educativa. Con él estaremos hablando ampliamente de las implicaciones que tiene para la educación nacional la necesidad de ampliar las estrategias, las acciones dirigidas a lograr la inclusión de toda la población objeto del derecho, sujeto del derecho a la educación. Con él pues estaremos conversando ampliamente, yo diría en gran parte del programa del día de hoy. Vamos a hacernos la primera pausa y en breve regresamos para continuar con el programa Orientación Magisterial. De los 33 países que habían asumido la privatización de las pensiones de los trabajadores, 18 han tenido que volver a un modelo de reparto como el INAVIM, porque las AFPs solo benefician a los bancos. Por eso decimos no a las AFPs. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Pensiones del Magisterio representa el 10% de los fondos de pensiones de todo el país. Los bancos no nos lo quitarán. Pensiones del Magisterio representa el 10% de los fondos de pensiones de todo el país. Los bancos no nos lo quitarán. Compañeras y compañeros, estamos en la Asociación Dominicana de Profesores iniciando el proceso de capacitación de los delegados de cada unidad de base sindical y pedagógica que participarán en el sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana es una plataforma de investigación educativa
yo diría única en el país, única yo diría en la región, que nos permitirá recopilar y procesar información diaria de lo que va pasando en la escuela dominicana, en todos los ámbitos. Hay una cantidad importante de indicadores que estarán siendo monitoreados a través del sistema de alerta temprana del Observatorio de las Políticas Públicas Educativas de la Asociación Dominicana de Profesores. Yo diría que estamos dando un paso trascendente, un paso de gran valor para que el sindicato sea parte de los niveles de análisis profundo que debemos hacer de la cotidianidad educativa del país. Creo que eso nos va a situar en un punto importante de aporte a los cambios que deben producirse en la educación en la República Dominicana. Nosotros aspiramos que en cada escuela de las 7.256 o 57 escuelas que hay en el país, exista un compañero capacitado que esté dando seguimiento y trabajando a través de la plataforma con las informaciones de los acontecimientos que ocurren diariamente en el sistema educativo del país. Yo creo que es un paso importante, por tanto llamo a los compañeras y compañeros a prestarle la atención y el interés por este esfuerzo de capacitación para participar en el sistema de alerta temprana. Igual, queremos motivar a los presidentes de sesionales que aún faltan, no son muchas, pero aún faltan por concluir el proceso de reestructuración de las unidades de base sindical y pedagógica. Esto es parte importante del esfuerzo de consolidación interna del ADP y creo que debe concluirse con éxito lo que se inició. Los compañeros presidentes de sesionales, que aún falta por concluir, no son muchos, vuelvo y digo, pero hay que concluir esta tarea. La otra información que quiero compartir con los compañeros, el próximo 13 de abril de este año, la ADP estará cumpliendo sus 50 años. Yo diría sus primeros 50 años, porque no serán los únicos 50 años que cumplirá la ADP, pero 50 años para una organización es un tiempo importante y mantenerse con los niveles, yo diría, de fortaleza que la ADP en 50 años, creo que es un paso histórico para el Magisterio Nacional. En esta ocasión vamos a estar desarrollando un conjunto de actividades de celebración de los 50 años de la ADP. Ahí se estarán proyectando audiovisuales que se están trabajando ahora mismo sobre la historia del sindicato, sus aportes, sus desafíos, sus conquistas. Estaremos también poniendo a circular 2 libros que se están trabajando sobre la historia de la ADP. Se estarán haciendo conferencias, actos, actividades múltiples que van a formar parte del programa de celebración del 50 años de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores, que a su vez se estará articulando con la iniciativa del centenario del nacimiento de Paulo Freire en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano que promueve la Internacional de la Educación. Compañeras y compañeros de cada sesional de las 155 sesionales del país, nuestro llamado es a que se organice en cada sesional actividades de celebración del 50 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. En esta parte quiero también dedicarle un momento solo a decir lo siguiente. Las aulas son espacio para la enseñanza. Las aulas son espacio para el desarrollo del pensamiento crítico. Son espacio para la formación de ciudadanía. Son espacio para crear base que permita a las presentes generaciones insertarse social y económicamente al desarrollo de la sociedad. Las aulas no son espacio para la campaña política electoral. Por tanto, nuestro llamado a que todos los actores, incluyendo actores oficiales, saquen de las aulas la campaña política electoral y que
funcionarios se dediquen específicamente a su misión en el horario que le corresponde ejercer. Este es un elemento muy importante, este llamamiento que estamos haciendo. Yo diría que estamos a tiempo de tener este tema y que de verdad la escuela esté centrada en su misión de educar, en su misión de formar, en su misión de construir a la luz de la necesidad que tiene la nueva generación y de ser parte del desarrollo de la sociedad en la República Dominicana. El otro tema que quiero conversar con los compañeros antes de entrar el diálogo sobre educación inclusiva es lo siguiente. El próximo día 30 se estará firmando el acuerdo entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Tanto la ADP como el mismo MINEL ya han dado a conocer esa decisión. Se ha calificado este acuerdo como histórico y trascendente. Y creo que sí, que es un acuerdo histórico y un acuerdo trascendente. Es histórico y es trascendente porque es un acuerdo integral. Integral porque toca distintos aspectos que tienen que ver con la dinámica de la educación dominicana y sus principales desafíos, y porque además toca de distinta manera la vida y el trabajo que desarrollan los maestros del país. Este acuerdo está centrado en las necesidades de la escuela y de la educación. Tiene respuestas muy específicas a situaciones muy concretas que vive la educación en la República Dominicana en los actuales momentos. Es además una iniciativa que no solo tiene un enunciado, sino que el enunciado está acompañado de propuestas. Hay propuestas concretas de planes, de acciones a desarrollar en cada uno de los puntos que están incluidos como parte del acuerdo. Me parece a mí también histórico y trascendente porque deja sentada la base para trabajar y abordar los conflictos que naturalmente ocurren en el sistema educativo nacional. Creo que se están estableciendo un conjunto de mecanismos destinados a que a nivel de distritos educativos, a nivel de regional y a nivel nacional del ministerio pueden ser abordados de manera adecuada cualquier situación conflictiva que ocurra en el sistema, y dentro de ese marco el establecimiento del Tribunal de la Carrera Docente es un paso muy importante que está también incluido en el marco del acuerdo que habrá de firmarse el próximo día 30. Me parece también trascendente porque este acuerdo ha sido el resultado de varios meses de trabajo y de consenso entre actores del Ministerio de Educación y del ADP. Y este proceso de trabajo y esta búsqueda de consenso permitió profundizar sobre temas clave y sobre temas importantes, y sobre todo formular, vuelvo y digo, propuestas específicas que habrán de desarrollarse en el marco del acuerdo. Este plan además aporta al proceso de construcción de ambientes adecuados para lograr armonizar el sistema educativo nacional y que en este periodo estemos centrados en las respuestas que el país está esperando de los distintos actores del sistema educativo nacional en torno a la necesidad de avanzar en materia de calidad en la educación nacional. Este acuerdo también es trascendente porque impacta de manera muy directa las condiciones de vida y de trabajo del magisterio de la República Dominicana, porque nos va a permitir quedar con varios instrumentos legales. Este acuerdo va a dejar establecida una ordenanza ya aprobada por el Consejo Nacional de Educación y 2 órdenes departamentales, y que van a quedar instrumentos legales que servirán de base a los acuerdos que se están estableciendo. El hecho de que queden instrumentos legales indica que este acuerdo va a trascender con los años, diría yo, y dentro de ello, porque va a quedar temas tan importantes como el pago de las licencias resuelta en un instrumento legal que yo diría parte de los compromisos y de la deuda de años que ha tenido el sistema con los maestros de la República Dominicana. Aquí establece además
fechas específicas para cumplir con cada uno de los compromisos, por tanto podemos monitorear mes a mes los acuerdos que habrán de suscribirse el próximo día 30. Y por último, es muy importante porque además establece la responsabilidad compartida y de cada uno de los actores con el desarrollo del acuerdo que habrá de firmarse, vuelvo y digo, el próximo día 30. Me parece que estamos dando un paso importante. He sentido por parte del Ministerio interés en la suscripción de este convenio y lógicamente nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores y todos los maestros del país, pues vemos con buenos ojos, vemos con optimismo la firma del acuerdo y el compromiso de ejecución cabal de este importante compromiso. El próximo día 30 pues estaremos dándonos una cita con la historia al firmar este importante convenio entre la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras y el Ministerio de Educación. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos luego de la pausa con el diálogo amplio que estaremos haciendo sobre la educación inclusiva. Vamos a la pausa. De los 33 países que habían asumido la privatización de las pensiones de los trabajadores, 18 han tenido que volver a un modelo de reparto como el INAVIMA, porque las AFPs solo benefician a los bancos. Por eso decimos no a las AFPs. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. El Fondo de Pensiones del Magisterio representa el 10% de los fondos de pensiones de todo el país. Los bancos no nos lo quitarán. Continuando con el programa Orientación Magisterial del día de hoy, le damos la bienvenida al profesor José Emilio de Jesús, experto en educación inclusiva. Yo diría un tema importante que forma parte de la agenda de los principales organismos internacionales por un lado, pero por el otro que constituye un desafío, yo diría esencial, para lograr una mejora real de los sistemas educativos prácticamente en todo el mundo y en todo el área. El tema de la inclusión social en general y de la inclusión educativa, pues forma parte, digamos, de los temas de agenda permanente de los cónclaves internacionales y lógicamente en la República Dominicana, pues aquí tenemos, yo diría, desafíos bastante grandes. José Emilio, saludarte. Placer saludarte, Rafael Félix, y gracias por darme la oportunidad de llegar hasta este espacio del ADP que tú estás dirigiendo. Claro. Y agradecer a la audiencia que está ahí pendiente de estos temas, porque realmente hay muchos retos y desafíos en términos de inclusión en grandes rasgos en la República Dominicana. Así que agradecido y gracias a Dios que estamos acá en este 2020. Así mismo es. José Emilio, cuando hablamos de inclusión a nivel educativo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de un sistema, más bien, donde los alumnos, los participantes de los procesos,
lo que los educadores llamamos los verdaderos actores de la educación, ellos puedan tener el derecho de participar en aulas regulares sin ningún tipo de dificultad, que puedan convivir juntos con otros, aprender, desaprender, tener experiencia significativa, y que cada estado, cada país tiene que crear las condiciones necesarias para que esos estudiantes, independientemente de su condición, puedan estar dentro de esas aulas. La inclusión social es un problema muy grande aquí en el país, a nivel de educación. En ese tema tenemos grandes retos, hermano, porque hablar de la inclusión social, porque de repente la inclusión educativa, forma parte de la inclusión social, claro, porque la educación está dentro del contexto de la sociedad. Por lo tanto, aquí tenemos que trabajar mucho y hay que implementar una serie de políticas que sean coherentes con el tiempo en que estamos viviendo y sobre todo, Félix, con las exigencias de los convenios internacionales de los cuales el país se ha comprometido. Eso es correcto. La educación dominicana, yo diría que de los desafíos vinculados a la inclusión social está el tema de la cobertura. Correcto. Y el tema de la calidad, lógicamente. Van de la mano. Precisamente cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de calidad de la educación, de la calidad misma también que deben tener el currículum, que debe ser más abierto, más flexible, pero en la práctica, no en teorías, porque todavía no tenemos un currículo en grandes rasgos, porque sí hay algunos que son flexibles, que se ajustan a ciertas necesidades, pero de repente todavía nos encontramos con un maestro del área de las matemáticas, que si reciben un alumno que tiene una condición específica de aprendizaje, ese maestro no se dobla para poder preparar o flexibilizar ese currículo a esa necesidad. Él simplemente dice, no, es que él no va al compás de otros y tengo que dejarlo aquí, en este lado. Entonces la inclusión busca eso, que podamos eliminar este tipo de barreras en todos los sentidos. ¿Y cuáles son las principales barreras, a propósito de lo que tú la mencionas, que se hayan podido identificar en la educación dominicana que limitan la inclusión educativa? Bueno, la principal barrera es que nosotros tenemos que trabajar con políticas públicas de inclusión. Y precisamente en eso estoy trabajando con el desarrollo de políticas públicas de educación inclusiva para nuestro país, República Dominicana, tomando como referencia países de la región, no países muy lejos de la región, porque hay muchos estudiosos del tema que se van a Europa, y Europa, América, Centroamérica, el Caribe, no tienen coherencia en la aplicación de los sistemas educativos que realizan. Entonces, aquí la primera necesidad que tenemos es la de elaborar políticas públicas, que es la primera barrera porque no tenemos políticas públicas bien redefinidas. ¿Por qué no están bien redefinidas? Porque no tenemos, Félix, un marco legal. No tenemos algo que diga que el currículum tiene que reajustarse a la necesidad de los alumnos que están ahí. Todavía no hay nada escrito sobre eso. Entonces necesitamos trabajar en ese contexto. ¿Verdad? No hay entonces ninguna normativa específica que rija la necesidad de la inclusión educativa. Sí hay, porque tenemos en la Dirección General de Educación Especial una serie de órdenes departamentales que se han suscitado desde el año 2002 a través de una serie de reuniones, de conferencias internacionales que se han dado. En el 2002 aquí se crea el Centro Olga Estrella, un centro que trabaja con estudiantes que tienen una condición visual,
y en el 2003 es que se crea la primera orden departamental que tiene que ver con directrices de educación inclusiva. Esa es derogada y más adelante se emite otra para ampliar el radio de acción y se trabaja con lo que llamamos Centro de Atención para la Diversidad, los CAT, pero eso hay que ampliarlo porque estamos... cuando hablamos de un sistema de educación que aquellos que tienen unas necesidades específicas lo apartamos porque no pueden estar dentro de los demás, entonces no se crece en común. Y el elemento interesante de la inclusión es que los que tienen ciertas necesidades y los que no la tienen puedan participar juntos de los mismos procesos. ¿Cuáles cambios o modificaciones usted entiende, así en términos prácticos, requiere el sistema educativo nacional para hacerlo más inclusivo? Se debe comenzar con la Ley General de Educación. La Ley General de Educación no tiene ni siquiera el concepto inclusivo. Y el artículo que más se acerca a lo que tiene que ver con este tipo de práctica es el artículo 49 y habla de integración. Y la integración no es inclusión. Usted puede tener un alumno integrado en un aula, pero no incluido, porque se necesita tener un currículo amplio donde ese estudiante aprenda realmente al modo que él puede aprender. Y todavía no hemos trabajado con eso. No tenemos tampoco en el país un Centro Nacional de Capacitación de Inclusión. Se está trabajando mucho con la capacitación de profesionales de la educación a través de los institutos de capacitación del MINER, pero ¿qué pasa? Se están preparando los profesionales, pero no hay un seguimiento, no hay un banco de datos para poder decir, vamos ahora a tomar esas herramientas. Por ejemplo, yo soy especialista en educación para la diversidad, preparado, una inversión que hizo el Estado en mí. Pero así tenemos alrededor de 3 o 4 promociones con más de 80 que se han preparado por promoción. Estamos hablando de alrededor de 400 profesionales en educación para la diversidad que necesitamos ejercitar esos conocimientos que tenemos y que todavía ellos están ahí en las aulas y muchos de ellos no están trabajando con personas con necesidades específicas de aprendizaje. Significa, por lo que usted está diciendo, que aún todavía no hay suficiente conciencia en el sistema educativo nacional de la necesidad de mejores avances en materia de inclusión. ¿Es así? Perfectamente, porque tenemos los recursos, realmente lo tenemos. Lo que hace falta es unificarlo y que si tenemos una institución que trabaja con este tema y está de aquel lado y tenemos otra institución que trabaja con el mismo tema que va en la línea, aquí estamos trabajando mucho con educación para la diversidad. Educación para la diversidad es una rama de la educación inclusiva. Entonces necesitamos aterrizar directo con la educación inclusiva para primero que sensibilizar. ¿A quiénes? Primero hay que sensibilizar al profesorado. Hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con la sociedad en pleno y decirle a ellos qué significa esto, cuál es la importancia de que si tiene un hijo con una condición, síndrome de Down, con la condición de autismo, que ese niño hay que llevarlo a la escuela, porque él tiene derecho a recibir una educación de calidad y tiene derecho a incluirse dentro del sistema nacional de educación. Entonces, primero hay que trabajar con los profesores y después que trabajemos con los profesores, entonces hay que irse más allá, tenemos que trabajar con las familias, pero necesitamos un marco de referencia, necesitamos algo que legalmente nos diga, es por aquí que ve el barco. Eso es correcto. Nos vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con este interesante diálogo que estamos haciendo con el profesor José Emilio de Jesús, experto en educación inclusiva. Vamos a la pausa. De los 33 países que habían asumido la privatización de las pensiones de los trabajadores,
18 han tenido que volver a un modelo de reparto como el INAVIM, porque las AFPs solo benefician a los bancos. Por eso decimos no a las AFPs. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Continuando con el programa Orientación Magisterial, esta conversación interesante, cuando uno lee, José Emilio, por ejemplo, lo siguiente: 3 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años con discapacidad no saben ni leer ni escribir. O uno lee datos como decir 81.000 estudiantes que cursan con sobriedad el tercer grado. O datos también como este, 33.000 estudiantes repitieron grados previos. Estamos hablando de exclusión educativa. Eso propiamente es exclusión, así mismo como dice. Y esos son datos alarmantes que se corresponden a la mayoría de los países de esta región. Me imagino que es un estudio que se ha hecho en países de la región. Claro, así. Y es lo que nosotros necesitamos trabajar. A mí me tocó ir en un proyecto de la especialidad en educación para la diversidad a Samaná, y ahí estuve trabajando con jóvenes de 14, 13 años en sobriedad. Entonces necesitamos elaborar proyectos, incluso, por eso te hablo de la importancia de una especie de escuela de capacitación en educación inclusiva, porque ahí se pueden preparar herramientas para detectar, así a grosso modo, algún tipo de condición para luego darle un diagnóstico más acabado a los padres. ¿Cómo así? Bueno, es que la educación es algo multidisciplinario, donde ahí están los psicólogos, están los pedagogos, están los padres, está la sociedad entera, donde debemos darle participación para poder corregir las situaciones que allí se presentan. No es cómodo poder bajar las cosas sin poderla analizar. Primero hay que estudiarla, y por eso los expertos, los especialistas en una materia son quienes tienen que primero ventilar ese tipo de situaciones. Y aquí hace falta un empoderamiento, naturalmente, de los que primero somos profesionales de la educación y verla como ciencia. Ya te comentaba antes que si los profesionales de la educación no miramos esta profesión como una ciencia, no le estamos haciendo un favor, ni nosotros mismos nos hacemos un favor, ni mucho menos se lo hacemos al país. Para entender la inclusión educativa, nosotros necesitamos comprender estos elementos que son prácticos. Y aquí en el país necesitamos hacer un diagnóstico amplio de educación inclusiva, porque la necesidad que tenemos en el Distrito Nacional de inclusión no es la misma que la necesidad que se tiene, por ejemplo, en Barahona, porque son contextos diferentes. Y eso es lo que hay que entender. No podemos preparar una herramienta para que esto sirva de diagnóstico para todo y que ahí tiene que encajar todo. Eso no es inclusión. Ya eso es discriminación, porque estamos pensando en un grupo, pero estamos dejando al margen el otro. Y por eso necesitamos elaborar un diagnóstico técnico profesional. Ok. Hay, digamos, múltiples situaciones que se viven en las escuelas en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas urbanos marginales, nosotros tenemos zonas de batelle, nosotros tenemos zonas de frontera, en muchas de las cuales no, a mi entender, no está la preparación para abordar adecuadamente la población estudiantil que cursa en esas escuelas. Este es un componente que debe ser abordado en el marco de la necesidad de una visión, digamos, más actualizada sobre la inclusión educativa.
Correcto, sí. Por eso te mencionaba que nosotros tenemos los recursos. Lo que pasa es que los recursos no se están implementando como deben ser. Si tenemos un personal que ya está preparado, capacitado en educación para la diversidad, ¿qué es lo que necesitamos? Localizarlo donde están por regiones. Y entonces, donde no hay ninguno que esté preparado en eso, entonces vamos a motivar a este docente que se preparó o a este psicólogo. La mayoría son psicólogos y docentes de aulas de educación inicial y de educación primaria, la mayoría. Entonces, vamos a llevarlo allí donde está esa necesidad para que ellos sensibilicen primero a quienes, a los docentes, y cuenten con esas herramientas para trabajar, porque es muy cuesta arriba que le digan a un maestro, mira, aquí te traigo este joven, él tiene un derecho a la educación. La Constitución de la República en el artículo 63 establece que la educación es un derecho. La Ley General de Educación lo establece y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo establece, artículo 1 y artículo 26. Ahora, no es nada más que establezcan eso como derecho, es que podamos tener las condiciones de poder resolver esa situación. ¿Y cómo lo hacemos? Capacitando a ese personal, llegando hasta donde él está y dándole las herramientas del lugar para que él pueda trabajar con ese niño, esa niña o ese adolescente que tiene una condición y que hay que prestarle atención. A veces, por mencionarte algo que es lo más común en las aulas hoy en día, el déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cuántos niños que se mueven de aquí para allá y de allá para acá? Yo he estado en las aulas, yo sé lo que se vive ahí. Yo no estoy teorizando porque he sido partícipe del proceso. Entonces, antes no tenía esa visión de preparación de cómo manejarlo, pero gracias a Dios he tenido el privilegio y la oportunidad de aprender técnicas y manejar situaciones a un punto de que he creado una herramienta para poder detectar algún déficit de atención con o sin hiperactividad con más de 30 ítems. He preparado, fundamentado en lo que establece el DSM-5, que lo conoce muy bien los que estudiaron psicología clínica o cualquiera del área de la psicología en la universidad. Lo que te digo es que tenemos las herramientas, Félix, para poder hacer el trabajo. Lo que necesitamos es motorizar a aquellos que tienen la capacidad y que tienen las intenciones de poder elaborar políticas públicas de educación inclusiva de acuerdo a cómo está establecido en la ley y los parámetros internacionales que debemos tomarlo en consideración. Hay aspectos que digamos que trascienden al maestro, por ejemplo, para poder garantizar inclusión, hay que tener las infraestructuras adecuadas, se supone que es un aspecto. Yo diría que hay que manejar también las estrategias necesarias para eso, y tercero, muy importante, me parece lo que tiene que ver con los niveles de concientización y empoderamiento de las familias respecto al tema de la inclusión. ¿Qué te parece? Claro. Las principales barreras son la infraestructura. Los centros educativos hoy, en todos los países, se le están exigiendo, tanto por normativa de construcción internacional, que a ellos también se le hace su presión a la ingeniería, que las aulas deben ser de libre acceso, o sea, tienen que los estudiantes poder acceder a ella. Si alguien va en silla de ruedas, con muletas, debe llegar hasta el aula. Si tenemos un aula de 3 niveles, que se ha dado el caso, aula de 3 niveles, no tenemos ascensor. Aquí en ninguna escuela que sepa hay un ascensor. Y tenemos ese estudiante que promovió al próximo curso, pero el aula está en el 3er nivel. Entonces, por causa de ese estudiante que tiene una condición que no le permite subir solo a la 3er, esa aula se debe bajar a la 1ª. Y es lo que muchos ya están haciendo, pero lo están haciendo, se están empoderando, pero necesitamos escribirlo. Necesitamos tenerlo en una norma que pueda regular todo esto. Las rampas, los pasamanos, los baños, tienen que estar adecuados para que un niño vaya con cualquier tipo de condición hasta allí, a través de los pasamanos, y pueda hacer su necesidad sin que nadie le esté colaborando.
todo esto es de vital importancia. Pregunto, ¿los programas de formación docente están tomando en cuenta la necesidad de la inclusión educativa? Hace 2 años aproximadamente, la MESI, he estado revisando algunos programas educativos y qué bueno que hace esa pregunta, porque estamos hablando en el país de calidad de la educación, estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de inclusión, y la MESI ha ido regulando esto con la inclusión de una materia que se llama Educación para la Diversidad. ¿En cuáles niveles? Nada más los tienen en el nivel de educación especial, tienen esa materia, lo tienen en el nivel inicial, tienen la materia en el primer ciclo y el segundo ciclo de la educación primaria. Entonces, hace falta más. Necesitamos también en secundaria, y esa materia la necesitamos también en que se imparta en los centros técnicos profesionales que no son de educación normal o regular. Sépase bien, los centros similares a Infotec, los centros similares al ITLA, los centros similares como el que tenemos aquí, el comunitario de el ITSC de San Luis. Ahí necesitamos enseñar eso, pero hay un problema. ¿Quiénes están enseñando educación para la diversidad? Claro. No son los expertos, son personas improvisando un programa que lo están enseñando. Entonces, sí necesitamos que la educación mejore de manera sustancial. Vamos a darle la oportunidad a los que están preparados, que enseñen, y no vamos a seguir improvisando, porque esa práctica no favorece el sistema educativo nacional. Y yo lo digo porque tengo una preocupación, porque soy docente por vocación. Decidí estudiar educación porque aprecio esta carrera, y todos mis estudios que he realizado van en la línea de la educación. Y le comento así rápidamente. Decidí, después de ser licenciado en educación básica, formarme en derechos humanos, porque derechos humanos es una especie de columna vertebral de todas las áreas. Y luego de ahí paso a estudiar educación para la diversidad. Y después hago mi magíster y me concentro en liderazgo transformacional, porque entiendo que para poderse empoderar de estos temas se necesita liderazgo, que es una materia pendiente que hay que enseñarle también a los docentes para poder trabajar. Y ya en otro nivel, trabajando en México con mi propuesta de tesis sobre la importancia del desarrollo de políticas públicas en educación inclusiva para República Dominicana, donde he tenido el placer de compartir con colegas de Colombia, Costa Rica, Venezuela, de varios estados de México y de otros países, para venir aquí a mi país a compartir estos conocimientos de manera humilde y con el deseo de poder servir para que la calidad de la educación pueda mejorar de manera sustancial. Recomendación que usted le puede hacer a los miles de maestros que están ahora mismo viendo este programa. Mi gran recomendación es que nos empoderemos y que no veamos la situación de la necesidad de inclusión como un problema, porque hay muchos que lo están mirando como que es un problema ahora y que es una carga más. No, no, no. Vamos a ver esto. Mírese en el cuadro, que sea su hijo que tenga una necesidad. ¿A usted le gustaría que un hijo suyo que tenga una necesidad específica de aprendizaje y apoyo se lo dejen fuera del aula? De seguro que no. Y quiero felicitar a una institución a la cual pertenezco también, que en el día de ayer me acerqué e hicieron un lanzamiento de un departamento que tiene que ver con sensibilización para este tipo de personas. Me refiero a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El presidente de la Unión Dominicana de los Adventistas hizo un llamado a todos aquellos que tengan interés de darle cobertura a estas personas que se acercan a las iglesias y que tienen ciertas necesidades, para apoyarlo. Y de verdad me sentí muy contento ver jóvenes con ciertas condiciones visuales, condiciones de audición, cantando. ¿Quién dijo que una persona con una condición no puede hacerlo si otros lo hacen? Entonces vamos a empoderarnos, distinguidos maestros y aquellos que nos dirigen en materia de educación, y vamos a dar la oportunidad a aquellos jóvenes, a aquellas personas emprendedoras que tienen deseo de que la educación cambie de rostro en República Dominicana.
¿Usted cree que la educación dominicana está preparada para avanzar en materia de inclusión? Creo que sí, creo que sí. Y debemos mirar en el espejo de otros países. La calidad de la educación de México, después de la implementación de la Ley General de Inclusión Educativa, ha cambiado de manera significativa. Miremos los estándares de educación también de Colombia. Miremos cómo se ha desarrollado Uruguay, que es un paisito alante del nuestro, y han venido a darnos cátedras de inclusión educativa aquí a República Dominicana. Podemos mirarnos en ese cuadro a nivel de los diversos países de la región que han adoptado una ley de educación inclusiva y cómo han avanzado en la medida que lo han ido proyectando en cuanto a calidad de la educación. ¿Entiende usted la necesidad de una mayor intervención, vamos a decirlo así, de las distintas instancias del Estado para desarrollar las estrategias y políticas en materia de inclusión en este momento? Claro que sí, eso es vital, eso es vital. En algunos países, Rafael Félix, en algunos países se utiliza una combinación del Ministerio de Salud Pública, educación, existe una fusión y con trabajadores sociales para poder trabajar con estos jóvenes, no nada más con aquellos que tienen una condición, sino con todos en sentido general. ¿Para qué? Para evaluar su talla, su peso, constantemente, desde que inician, le van tomando esos apuntes. Eso se hace en México. Y he participado en actividades formativas con ese programa que se llama MIDO, donde ellos atienden a esos jóvenes desde el principio y cada cierto tiempo le van dando seguimiento. Y esos trabajadores sociales van a los hogares muchas veces para ver si le están dando la alimentación que realmente necesita. De manera que con esto podemos evitarnos muchas cosas si se integran otras instituciones del Estado a favor de la inclusión educativa. El tema del acceso a los medios de comunicación y la tecnología por parte de los estudiantes es un componente de la inclusión. Sí, es un componente interesante de la inclusión y aplaudo a República Digital la implementación, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que trabajar mucho y se necesita un mayor monitoreo para saber qué tipo de contenido se debe trabajar. Todavía no tenemos los contenidos al 100% digitales para poderlo trabajar y entonces hay que saber motivar para que estos jóvenes entonces esto no se convierta en una pérdida de tiempo, sino que sea una herramienta en beneficio a favor de lo que significa una educación sistemática. La necesidad de abordar los temas de deserción escolar, de repitencia, digamos de fracaso escolar en sentido general, constituye un desafío del tema de la inclusión. Naturalmente, esos son uno de los grandes desafíos que tiene el país. ¿Y qué necesitamos ahí? Necesitamos una mayor motivación con los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que no están motivados y precisamente por eso se quedan atrás. Entonces el sistema debemos reajustarlo. Hoy en día debemos hablar de neuroeducación. Debemos enfocarnos en la neuroeducación. La neuroeducación surge de la neurociencia, la psicología y la pedagogía. Y esto es un fenómeno que se está dando en la mayoría de los países, donde aquí no se está explotando ni siquiera el 25% de lo que es neuroeducación. ¿Y en qué consiste eso? En técnicas para tener a los participantes bastante motivados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que realmente sea algo significativo y entender que debemos ir cambiando de modelo. La educación, usted mencionó uno de los padres de la educación, a Freire. Sí. Entonces, pero aquí tenemos el principio estosiano, hemos hablado conocemos Pestalozzi, entre otros que fueron grandes filósofos de la educación. Hoy en día tenemos que saltar a otros tipos de paradigmas para poder comprender que el alumno es el centro, pero ese alumno, para que sea el centro real, también debe contar con las condiciones estructurales, físicas, aptas para que él pueda aprender. O de lo contrario, no se va a dar lo que queremos.
aquí deberíamos tener este sistema de ingeniería de las apps. Los estudiantes deberían preparar sus propias apps, por ejemplo, de ciencias. Ellos preparan su app y que el maestro pueda dar su clase con un celular en la mano y decirle vamos allá aquí, y vamos aquí, vamos lo otro, con su pantalla digital y todo. Eso podemos trabajarlo con la República Digital. Y yo sé que hacia ahí se encamina esa gran iniciativa a nivel nacional, que entendemos que tal vez ahora no se vean tantos resultados, pero más adelante se van a ver, porque en la mayoría de los países ya tenemos que el estudiantado está utilizando mucho la tecnología como técnica para el aprendizaje. Me están haciendo, ¿se va a hacer una pausa breve? No da tiempo. No da tiempo hacer una pausa breve, ok. Óigame dos cosas, final José Emilio. Muchas veces en las escuelas no están todas las condiciones para poder garantizar el acceso al derecho a la educación. Y eso, lógicamente, para los maestros constituye un problema, aunque quieran, ¿verdad? No tienen las condiciones para hacer ese tipo de avance. ¿Qué en ese caso, en ese tipo de casos, qué recomienda? Bueno, los centros educativos tienen distritos, los distritos a su vez tienen regionales, y por lo menos aquí en el país, cada regional tiene un centro de atención para la diversidad, un CAT. Debe buscar ese apoyo, busquen el apoyo con los profesionales, no se queden quietos, porque el problema es que se quedan cruzados de mano. No nos quedemos cruzados de mano, vamos a escribir, vamos a exigir que nos den las condiciones para poder brindarle el servicio a esa sociedad que lo necesita. Aquí tenemos ejemplos de jóvenes que han ido con una condición al liceo, y esos directores, como gestores al fin que son, han gestionado que le lleven allí un experto en lenguaje de señas y lo tienen en esa aula para que ese estudiante pueda integrarse, pueda incluirse dentro de los demás. O sea que eso se puede practicar. La inclusión, por lo menos a nivel de la tarea de gestión, es parte importante, digamos, de la gestión escolar actualmente. Correcto, sí. ¿O debe serlo? Debe ser. Debe serlo. A veces mucho déficit en la implementación de iniciativas en ese campo, y ciertamente yo diría no solo los maestros, muchos de los gestores a los distintos niveles aún no tienen el suficiente nivel de conciencia de la necesidad de habilitar, digamos, las políticas y acciones que garanticen la inclusión educativa. Sí, pero se puede lograr. Simplemente hace falta empoderamiento y que los gestores de esto entiendan que esa es una responsabilidad de ellos también, no nada más a alto nivel del Ministerio de Educación, sino también desde abajo. Bueno, agradecer a José Emilio esta interesantísima conversación sobre la inclusión educativa. Este es un tema, lógicamente, de la agenda de todo el sistema, pero también es un tema de la agenda del sindicato. La ADP no puede estar al margen del derecho legítimo a la educación de los niños y de las niñas, de los jóvenes y de los adultos. La ADP tiene que insertarse, lógicamente, en la agenda nacional, y este tema de la inclusión educativa es un tema, vuelvo y digo, de la agenda nacional y de la agenda internacional. Este programa cumple, pienso yo, con esto, con la responsabilidad de colocar el tema en el debate, llamar a nuestros maestros y nuestras maestras a que puedan leer y profundizar sobre el tema de la inclusión, y que en cada uno de sus centros de trabajo puedan tomar las medidas, las acciones, empujar las estrategias que permitan garantizar que todos los niños puedan accesar a la educación, y sobre todo a una educación que le permita un desarrollo integral para todos y para todas. Ese yo creo que es parte importante del desafío del magisterio y del sindicato, y lógicamente exigir que en cada una de las comunidades se puedan diseñar e implementar las políticas y acciones que se requieren, y la infraestructura, las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación. Este es un componente clave de la educación inclusiva, que es, vuelvo y digo, tal y como lo ha planteado muy atinadamente y con profundidad el profesor José Emilio,
es un elemento clave y fundamental para el derecho a la educación. Con esta intervención interesante, concluimos por el día de hoy con el programa Orientación Magisterial. El próximo domingo estaremos en una nueva versión. Muchas gracias.